y clama por ti. Oh Dios, mi alma fluye en mí, fluye en mí, fluye aquí. El día de ayer ya pasó. Te necesito hoy, Espíritu Santo. Fluye en mí, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Fluye en mí, 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 aleluya. Yo quiero abrir una palabra hoy, en el nombre de Jesús. A veces me pongo un tanto romántico y creativo, y así con esa paz, con ese gozo, el poder de Dios fluye sobre mí. Como le digo a veces, yo quiero profetizar en tu nombre. Úsame, 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 úsame. Soy tu vaso. Úsame, úsame con tu amor sublime. Tú estás aquí, tú vives en mí. Úsame, úsame. Yo soy tu instrumento elegido para ti. Úsame, úsame. Estoy aquí, oiré por ti. Úsame, úsame, úsame. Estoy aquí. Yo quiero fluir en una palabra hoy en el nombre de Jesús. A veces me pongo un tanto romántico, y el Espíritu Santo me inspira. Un poco creativo, me deleito en Dios. Yo quiero fluir en una palabra, y es el poder de la palabra. El poder de la palabra. Bueno, las Sagradas Escrituras dicen que la palabra de Dios son espíritu y son vida. Es decir, que tienen una esencia. Tienen una esencia porque ellas son sobrenaturales. Y si son sobrenaturales, pues de alguna manera nosotros debemos alimentar nuestra alma, que es espíritu. Nuestra alma es sobrenatural. Tenemos la esencia. Y esa esencia necesariamente necesita de la otra esencia, que es el espíritu, el Ruach HaKodesh, dicen los hebreos. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a tratar de leer un verso bíblico que dice 1 Corintios capítulo 4 versículo 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Para todo aquel que cree. Entonces, ¿cómo se manifiesta el poder en nuestras vidas? ¿Cómo se manifiesta el poder de Dios en nuestra vida? Estamos hablando del poder de la palabra. Dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Me está hablando de que hay una relación que debe estar alineada entre lo que es espiritual, que está dentro de nuestro ser, con aquello que ha sido depositado, que también es espiritual, y que debe haber una conexión entre lo humano y lo divino, que para que podamos fluir en lo divino, necesariamente tiene que haber una sintonía
Es como cuando tú tomas la perilla de un radio y tú comienzas a buscar la emisora. Y cuando tú comienzas a buscar una emisora y tú oyes unos sonidos hasta que no encuentras la frecuencia, hasta que no encuentras lo que tú andas buscando, la emisora correcta, y puedes oír el sonido claro de la emisora para escuchar la música. Así mismo nosotros tenemos que tratar de buscar el satélite, la sintonía, sintonizar con el Espíritu Santo. Y eso está emparentado con estas palabras que le estoy dando ahora, que dice en Romanos 14, 17, dice: porque el reino de los cielos no es comida y bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Está hablando de los frutos del Espíritu Santo que van a fluir en nuestra vida y que van a ser una señal palpable y evidente de que Dios está en nuestras vidas. Entonces, es de la única manera que nosotros vamos a tener poder, cuando nosotros desatemos una palabra de vida a través de nuestros labios. Por ejemplo, oigan lo que dice aquí en Efesios capítulo 19. El apóstol San Pablo fue increíble. Pudo encontrarle tanto sentido a lo que era la realidad existencial y sintonizar de manera extraordinaria con el Espíritu Santo siempre. Por eso fue un vaso tan extraordinario, tan excelente en la mano de Dios. Por ejemplo, él dice, Efesios 4, 19. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida. Está hablando de que nosotros tenemos que tener dominio propio en nuestras palabras. Tenemos que tratar de sujetar nuestros labios, lo que sale de vuestra boca. Por ejemplo, también dice en otro texto bíblico que a las buenas costumbres, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y eso me está hablando de una relación con personas inadecuadas que no son conforme a tu propósito y que están en la tiniebla. Así que de alguna manera muchos creyentes se dejan arrastrar por esa persona que no le edifican, no le suman a sus vidas. Entonces yo entiendo que hay personas que todo el tiempo se viven justificando, que viven confrontando a los creyentes. Y yo entiendo que la persona que no está dispuesta a reconocer su pecado, que no está dispuesta a cambiar, pues tú no la debes resistir. La Biblia dice: no resistas al que es malo. No resistas al que es malo. No pierdas tu tiempo. Y esa es una gran realidad. Por ejemplo, también habla de que no hay ninguna comunión entre lo que es la luz y la tiniebla. Yo entiendo que hay momentos que hay que reprender, hay momentos que hay que tomar una decisión de apartarse de ciertas personas, y que eso es de sabio. Por ejemplo, la Biblia dice que no reprendas al necio para que no te aborrezca. Dad al sabio y será más sabio, y aumentará su saber. Pero también dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecados. Oigan esto, señores, estamos hablando del carácter, de todos los consejos proverbiales y prácticos que están en la palabra de Dios, para que lo apliquemos y aprendamos a vivir con la mente de Cristo, con un carácter transformado conforme a la voluntad de Dios. Debemos vivir con nuestra mente educada por la palabra de Dios, para cuando lleguen esos dardos nosotros saber cómo contrarrestarlo por el poder de la palabra, porque ellas son las que nos dan la capacidad de nosotros poder contrarrestar el poder de la tiniebla. Pero si no usamos bien a la palabra de verdad, entonces abrimos a lo que yo le llamo brechas, y esas brechas son puertas dimensionales espirituales, y cada vez que nosotros cometemos alguna falta dentro del plano espiritual, pues entonces activamos las maldiciones del reino de la tiniebla, activamos los espíritus inmundos y toman posesión de vuestras vidas o de vuestros dones, y quizás tú estás operando bajo un nivel de poder y de gloria, y tú quedas inactivo inmediatamente, porque tu don queda aprisionado. Tu don queda aprisionado en una cárcel, tu don queda inoperante. Por eso que tú ves que tú puedes tener hoy una unción tan poderosa y quizás cometiste alguna falta, alguna palabra corrompida, algún mal comportamiento, alguna mala acción propia. Y entonces ahí cuando tú abres esa brecha, tú sientes como que no puedes fluir en la presencia y el poder del Espíritu Santo. Es que realmente efectivamente
hay un misterio y un secreto detrás del poder de la palabra, que es que nosotros debemos vivir una vida apartada total y absolutamente para Dios, viviendo una vida apartada del pecado, y eso es lo que yo le llamo santidad verdadera. Pero es con la fuerza del Espíritu Santo. Debemos vivir una vida educada, una mente educada por el Espíritu Santo y guiada por el Espíritu Santo. Entonces, también se nos manda, amad a vuestros enemigos. Esto lo dijo Jesús. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que te maldicen. Oigan esto, señores, esto es lo más difícil. Cuando alguien te echa una maldición y te lanza un conjuro, tú tienes que no devolverle con la misma moneda, puesto que tú eres un instrumento de la gloria de Dios. Tú eres un puente de luz y no puedes salir de una misma fuente, como dice la palabra, aguas saladas y aguas dulces, o sale agua dulce. O sea, tú no puedes permitir que dejarte arrastrar de la tentación y permitirle a tu carne y a los espíritus inmundos que te arrastren a un terreno donde tú seas un puente de ellos, una herramienta de ellos, que ellos te usen para su propósito oscuros. Entonces, cuando tú maldices, tú estás ubicando, tú estás siendo un instrumento de ellos y tú has cedido a la tentación y te quedas inactivo bajo fuera del poder de Dios. Es por eso que las personas que andan en una dimensión espirituales, sobrenaturales, siempre viven apartados para Dios en meditación, en la búsqueda de la palabra, en comunión íntima, en meditación extraordinaria, porque ese es el deber de nosotros. Así como anduvo Jesús, así como anduvo en sus discípulos, debemos nosotros hacer. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y orad por aquellos que os ultrajan y os persiguen. Es terrible. Yo digo que cuando tú guardas el deseo intenso de venganza en tu corazón, no has conocido a Dios, porque la Biblia dice que el que ama, si tú dices que tú en tus labios que tú amas a tu hermano, pero lo aborreces, tú eres mentiroso y el amor de Dios no está en ti. Es de esa forma que nosotros podemos de alguna manera reflejar e irradiar el amor de Dios en nuestra vida. Cuando no le permitimos a los propios deseos que operan en nuestra carne y a los espíritus inmundos tomar posesión de nuestro carácter, entonces nosotros ya habremos sido instrumentos preparados para proyectar el poder y la imagen de Dios. Entonces, no vengáis, da lugar a la ira de Dios. Ese es otro aspecto, que cuando se nos hacen una herida, nosotros no debemos ceder a que tomar ese deseo de venganza. Dejémosle eso al Señor, oremos por esa persona, que Dios se encargará de cambiarlo o de activar sus juicios sobre ellos. Total, aquellos que no conocen de la luz están en un juicio delante de la presencia de Dios de manera continua. Entonces, hay otro aspecto importante, está en Hechos capítulo 4, donde los discípulos, dice la Sagrada Escritura, aquí en Hechos 4:31, que ellos cuando andaban predicando el Evangelio, fueron confrontados, fueron perseguidos por las autoridades de los sumos sacerdotes, etcétera, los líderes del pueblo de Israel, pero que llegó un momento donde ellos predicaban el evangelio el evangelio eterno de una manera tan poderosa que ellos podían hablar con denuedo. O sea, ellos podían expresar la palabra que salían de sus labios, la palabra de Dios, la palabra que son espíritu y son vida, que era con una total franqueza y una claridad que aún los menos entendidos, los cerebros menos privilegiados, podían entender estas grandes realidades, porque ellos eran guiados por el Espíritu Santo, eran llenos del Espíritu Santo. Entonces, el poder de la palabra, yo creo que nos va a dar el entendimiento, nos va a traer el discernimiento y el conocimiento correcto. Pero yo entiendo que el conocimiento es lo que nos lleva al entendimiento, y ese entendimiento nos da discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo. Aprendemos a ser educados por el Espíritu Santo. Es de la única manera que nosotros podemos aprender lo que significa el poder de la palabra. Entonces, tenemos que siempre buscar la forma de vivir renovándonos en el espíritu de vuestro entendimiento. Renovarse en el espíritu del entendimiento. O sea, se me está hablando de una continua búsqueda de la verdad. Y que sea el Espíritu Santo quien siempre esté corrigiéndonos en todo. Porque inevitable que nos vengan la caída, dice la palabra. Pero hay por quien viene. Inevitable que no vengan las incitaciones a pecar, pero hay por quien viene, dice el Señor. Hay por quien viene, es un juicio. Ese hay es una expresión de juicio que se activa sobre los infieles. Dad lugar a la ira de Dios. Porque eres nuestro sustento, porque eres nuestro juez. Nuestro abogado, nuestro defensor. Dad lugar a la ira de Dios.
yo pelearé por ti. Yo pelearé, yo pelearé, yo pelearé. Improvisamiento de adorar a Dios es tremendo. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Paga tus votos al Altísimo. Eso está en el Salmo 50:15. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré. En el día del problema llama al Señor. Clámale a Él. Clama a mí. Yo te responderé. Clama a mí. Clama a mí. Yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas. Clama a mí, clama a mí. Yo te responderé, dice Dios. Clama a mí, búscame, llámame. Gloria a Dios. Repito, porque el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino en paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo. Aleluya. Palabra sazonada. Palabra sazonada. Tenemos que hablar palabra sazonada. Esto me llama más la atención. Por ejemplo, cuando alguien está predicando, yo soy de los que digo que utilizan siempre un mecanismo de lo que es la manipulación. La manipulación, esto se ve mucho en los púlpitos. Y he podido observar, por ejemplo, cuando utilizan, por ejemplo, lo que es el mecanismo de la repetición. Y yo no digo que de plano sea malo, pero muchos lo utilizan. Cuando no tienen la presencia, utilizan ese mecanismo para inducir a las mentes y llevarla en plano y manipularla para que puedan recibir el conjuro, la maldición o los dardos del enemigo. Porque cuando no se tiene la presencia de Dios, se tiene la presencia del otro. Y por ejemplo, esto que ellos utilizan siempre, de que repita conmigo, diga esto, diga a tu hermano que te queda al lado, pero más sin embargo es una reprogramación que es bien utilizada por los psicoterapeutas, por los terapeutas. Es un tipo de hipnosis, eso le llaman una hipnosis para preparar el ambiente y la mente del creyente para que haga lo que ellos digan o lo que ellos quieren y llevarlo al terreno donde ellos quieren. Yo entiendo que la parapsicología, la metafísica, hay un sinnúmero de características que se dan detrás de la manipulación. Ha penetrado dentro de las iglesias y se la utilizan muy bien. Hay mucha gente que se vuelven profesionales del púlpito, se vuelven psicólogos, se vuelven muy expertos, pero sin esencia, sin presencia. Y ese es un peligro. Caen en el pecado de la manipulación, que es equivalente a brujería y hechicería. Entonces, el poder de la palabra necesariamente tenemos que aprender a conocer cómo opera. Cuando tú no sientas la unción, cuando tú no sientas la presencia que manifieste, y que esa presencia manifieste no solamente la presencia, sino que se manifieste en forma de unción, que es aquella que transforma el corazón que está en tiniebla, puesto que Jesucristo dice, me ha ungido el Señor para ir a libertar. O sea, hay tres tipos de unciones que se dan cuando nosotros nos reunimos a adorar a Dios y para manifestar sobre Él. Yo creo que se dan la unción, la primera unción que debe manifestarse es la unción de liberación. Si no está presente la unción, hay algo que está mal. Y yo entiendo que el Espíritu Santo se manifiesta en diferentes formas, como forma de fuego. Pero yo entiendo que si no hay unción, si no está la presencia en forma de unción para libertar a los cautivos, yo creo que lo demás que hay es una manipulación y no es presencia, hay una confusión de la presencia. Entonces, el poder de la palabra
El poder de la palabra yo siempre lo relaciono con lo que es, por ejemplo, la cápsula. Tú tienes un arma de fuego en tus manos y tú utilizas muy bien la hermenéutica, la homilética y todos los recursos de la ciencia para dar una palabra alimentando el intelecto de la persona, pero no alimentan el espíritu. Ahí nosotros nos podamos dar cuenta de que esas palabras no vienen a edificar ninguna alma, porque las almas lo que necesitan es una palabra del Ruach, del Espíritu Santo, que los impacte, que los sacuda y que los liberte y que los edifique. Por eso habla aquí de que nuestras palabras sean sazonadas con el Espíritu Santo. No creo en esa palabra vacía desde un altar, desde un púlpito. Yo entiendo que la palabra que viene de Dios y que se opera y sale de una vida que está en santidad va a salir con poder. Va a salir con poder y va a edificar, va a liberar y va a hacer aquello para lo cual Dios le envió de manera efectiva. De manera pues que urge la necesidad de que nosotros, me voy a incluir, siempre tengamos eso presente, de que el reino de Dios no consiste solamente en palabras vacías, sino que debe haber una representación y evidencia y manifestación de la unción de Dios, que es lo que se traduce en poder para todo aquel que cree. Y para eso hay que pagar un precio de vivir una vida en integridad, una vida de rectitud ante Dios, para que Él sea glorificado a través de nuestras vidas y que aquellas personas que nos vean a nosotros de alguna manera le conozcan a Él, porque eso fue lo que vino Cristo a hacer. Jesucristo vino a manifestar y enseñar a su Padre. Yo entiendo que cuando nos paramos en un púlpito y toda nuestra atención la enfocamos en nosotros mismos, en historias que nada tienen que ver con la predicación de la esencia del mensaje de la palabra de Dios. Jesucristo, el Espíritu Santo viene a glorificar al Padre y al Hijo, jamás a ningún hombre. Yo entiendo que cuando el Señor incluso va a exaltar a un hombre públicamente, debe ser por iniciativa de Él, no porque quizá yo tome la iniciativa de exaltarme yo. El enfoque, cuando tú te paras en el púlpito y ves un enfoque donde no se está honrando a Dios, ni se le está dando el primer lugar a Dios, sino que lo que se está honrando hombre. No digo que no hay que honrar a los hombres hay que honrarlos, pero primero a Dios, porque Dios debe ser nuestro centro de atención y darle el primer lugar a Él, porque Él es nuestro Dios, Él se lo merece. Así que quise meditar en este pequeño tema, ya que me siento con un gozo y una paz intensa, porque estaba alabando a mi Dios y a tu Dios, si es que tú real efectivamente lo adoras también y lo alabas. Así que estas palabras sean de bendición para alguien, de estímulo y de edificación, y que la fe pueda ser aumentada. Oro en esta hora para que alguien pueda recibir esta palabra y el Ruach, el Espíritu de Dios, pueda impactarle y pueda restaurarle, levantarle y guiarle y libertarle en el nombre de Jesús. Amén. Shalom.